¿Qué me diría usted si yo le pregunto qué se supone que se hace cuando enterramos a algún ser querido, una vez que partió de este mundo, claro? Una de las cosas es decir adiós, la principal, sin duda alguna. ¿Y por qué le pregunto entonces lo obvio? Bueno, porque tengo la duda, ya que hay algunos relatos que parecen evidenciar lo contrario, que decir adiós no necesariamente depende de nosotros, que tal vez despedirse, en algunos casos depende de dos lados, tanto de nuestra parte como del que se va. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues aprovechemos que ya están por aquí y permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Querétaro, México. Luis Ceballos, esta noche nos cuenta esto. La siguiente historia la escuché en una fiesta del trabajo, a la que fui la semana pasada. Me puse a hablar de estos temas paranormales con unos compañeros, ya de años, amigos, mejor dicho, con quienes solemos poner el mausoleo de fondo mientras trabajamos en la oficina. Es por eso que me emociona mucho por fin compartirles algo, para que pueda narrarlo aquí de esa forma que me gusta mucho cómo lo hacen. Esto nos lo contó un amigo de otro departamento aquí en el trabajo, quien vivió esto de primera mano cuando era niño. Y es que, desafortunadamente, cuando tenía 10 años, su casa sufrió un incendio, en el que no todo se perdió, pero tuvo que hospedarse junto con su familia en otra casa, por unos meses en lo que restauraban la suya. Dice que fueron semanas difíciles, aunque al final todo salió bien y no hubo pérdidas humanas durante el incendio, nadie lastimado. Sin embargo, lo raro sucedió en la casa temporal que les prestó el jefe de su padre, con quien tenía una muy buena relación y le tenía un gran aprecio, ayuda que le sirvió de mucho durante esa época. La casa era bastante amplia y bonita, allá por el Pozo, pasando el aeropuerto, debido a que su dueño venía de una familia con mucho dinero, además de que tenía un patio lleno de plantas, vegetación grande. Pero lo más imponente, nos decía, era un enorme árbol que se encontraba al fondo, y les habían dicho que ya tenía muchas décadas ahí, el cual era la atracción principal para mi amigo, ya que se pasaba tardes enteras ahí, tratando de escalarlo. Cabe señalar que nos dijo que antes había una casa del árbol, y lo notaron fácilmente, porque aún quedaban vestigios de que lo fue alguna vez. Por esto todavía más se emocionaba para subir. Al cabo de unas semanas descubrió que había un radio, un walkie-talkie, colgado en una de las ramas traseras. Ya saben, de esos radios de transmisión que se utilizan en algunos empleos, pero que durante algunos años fueron muy populares entre los niños. En fin, no dijo nada la primera vez que lo vio. Solamente trató de bajarlo, usando palos, arrojándole piedras. Sin embargo, días después de que de plano no pudo, le preguntó a su padre sobre qué hacía eso ahí. Obviamente él tampoco sabía, y no quiso moverlo debido a que se veía que estaba puesto de manera intencional, muy bien acomodado, vaya. La cuestión es que, decía mi amigo, que de vez en cuando veían que parpadeaba un foquito, débil pero encendía, allá desde arriba. Por lo que al día siguiente le preguntó a su jefe si sabía sobre este aparato o no, para moverlo de ahí en caso de ser necesario. Ese mismo día, su jefe se tomó el tiempo para ir a comer con él y explicarle qué estaba pasando, que hasta lo invitó para salir a comer a un restaurante y platicar de esto. Resulta que en su familia hay 2 gemelos, 10 años menores que él,
quienes no solamente tenían una relación estrecha, por su parecido al ser gemelos, claro, sino porque eran los más pequeños de la familia y se la pasaban todo el día juntos, manteniéndose en contacto con estos radios. Lamentablemente, la tragedia azotó a la familia cuando uno de ellos falleció, de una enfermedad que no recuerdo cuál fue la que nos dijo, la que únicamente fue descubierta cuando lo llevaron al hospital por caer de la casa del árbol a una altura considerable. Sí, los asustó, que aunque no le hizo ningún daño grave, más que ese susto, se dieron cuenta de que estaba muy enfermo. Decía nuestro amigo que su papá le contó que el jefe, al platicarle sobre esto, lloraba, le seguía doliendo, a pesar de que eso había pasado cuando eran muy pequeños, sobre todo por el gran vacío que esto dejó en el otro gemelo, ya que después del deceso, estuvo en mucho tiempo en shock al lidiar con algo tan traumático para un pequeño, el que su gemelo falleciera. Tiempo después, cada miembro de la familia fue descubriendo el aparato en el árbol. Le preguntaron al gemelo que por qué lo había puesto ahí, y él les explicó que durante el velorio de su hermano, le escondió su radio en el ataúd. El funeral había sido a caja abierta, y que lo puso junto a él por si despertaba, por ahí muy bien escondido, y que según, por si necesitaba que lo ayudaran a salir de ahí. Todos se conmovieron, veían su inocencia, y de todas formas dice que le explicaron que él no iba a regresar, que se había ido. Sin embargo, no contaban con que él les respondiera que sí, lo sabía. Ya había entendido que su hermano no regresaría, pero que, decía él, que eso no podría evitar que siguieran en contacto. Los demás se miraron extrañados al escuchar eso, más que nada porque pensaron que el niño estaba pasando por las etapas del duelo, en negación, aunque en parte él tampoco estuvo necio en decirles que sí, que podían seguir hablando, en hacerlos cambiar de opinión. Y que pasó el tiempo, cuando contaban en la familia, de forma discreta, pero que él, el jefe padre de mi amigo, llegó a escuchar cómo la mamá decía que andaba en el patio, arreglando el jardín, las flores y que de pronto escuchó ese radio, desde allá arriba. Su hijo siempre le cambiaba las baterías, subía a la casa del árbol y por eso siempre tenía energía. Es solo que decía que no escuchó nada, solo como interferencias y ya, pero sí le llamó la atención. Esto lo contó la madre porque un día que estaban reunidos los padres del jefe y de los gemelos, ya que el jefe y esos hermanos eran primos, sus padres eran hermanos, y que el papá les dijo muy asustado que un día estaba llevando unas cosas a un cuartito que tenían al fondo, como una pequeña bodega para las cosas del patio, y que escucha la voz de su hijo, el gemelo. Él creyó que era su hijo, el que seguía vivo, pero se dio cuenta de que, para empezar, por más que el señor le hablaba, no respondía si andaba por ahí, ya que era de mañana y estaba en la escuela. Aparte, las voces sí eran diferentes, y dijo que, por más que no quería aceptarlo, sí, era la voz de ese gemelo, el que había fallecido. Él se asustó porque lo escuchaba, hablándole desde arriba, y fue cuando se asomó que vio que ese radio tenía la luz encendida y que de ahí salía la voz del gemelo. Solo que no le entendió nada, ni una palabra, pero que sí se escuchaba que estaba llorando. Por eso mismo, la madre contó que no había escuchado nada,
solo interferencia. Luego nos contó que los padres del gemelo, así sin decirle a él que habían escuchado eso, le preguntaban sobre ese radio, que si podían quitarlo, que se veía feo colgado ahí, que le daba mal aspecto a la casa del árbol y no sé qué más. Pero que el gemelo les decía que no, que lo dejaran, que era el único lugar por donde podía hablar con su hermano. Y eso querían ellos que respondiera para preguntarle sin ser tan directos que cómo estaba ese asunto, cómo hablaba con él o qué le decía. El gemelo les dijo que no hablaban mucho, porque siempre su hermano le contestaba cosas muy breves, pero que sí hablaba con él, que no quitaran esa radio, que quería seguir escuchándolo, aunque a veces le diera miedo. Ellos le preguntaron que por qué le daba miedo. Si era su hermano, no debía temer, que simplemente se estaba despidiendo. El niño les contó que sí, lo escuchaba de vez en cuando, hablando, diciendo palabras muy cortas o a veces respondiendo solo una pregunta y que se dejaba de escuchar, pero que cuando le daba miedo era en esas veces en que su hermano le decía que él tenía miedo, que lo sacara de ahí, pero nunca le decía por qué. Le aterraba esa parte, decía, donde comenzaba a gritarle esto último y ya no se escuchaba nada más. Ese día hablaron de no intervenir tanto. No tenía alguna conducta rara, aparte de eso. Y lo hablaron con los papás del jefe de mi amigo, y acordaron en no quitarle eso. Era para ellos y para él su proceso de decir adiós. Solo querían que eso no afectara la salud mental de su hijo. Así que acordaron que dejarían las cosas tal y como estaban, con la condición de que si veían algo extraño en su conducta, ahí sí ya intervendrían. Esa misma semana todo se puso mal. Nos contaba mi amigo que este hombre le dijo a su padre que un día el gemelo los despertó. Llegó tocando a la puerta de su habitación y al abrir dicen que lo vieron llorando, diciéndoles que el radio, que en el patio estaba el radio con su hermano. Lo calmaron y le pidieron que les dijera tranquilo qué había pasado. Y él les dijo que en ese radio había escuchado a su hermano gritando. Por eso se despertó, salió y al estar de cerca, escuchaba a su hermano sin decir nada, solo gritando, y que una mujer también desde ese radio se estaba riendo, y que ahí se cortó. La razón por la que se fueron de la casa ese día fue porque la mamá de ese gemelo le dijo a su esposo, también muy asustada, que ella ya había escuchado 2 veces a esa mujer que le hablaba por el radio, que no habían sido solo interferencias cuando se los contó, sino que era una mujer con voz de alguien ya mayor y que le hablaba por el sobrenombre que solo el gemelo fallecido le decía a ella, que le decía ese nombre y se reía esa mujer, que ella creía que estaba imaginándoselo, pero al ver a su hijo así esa noche, decidieron irse de ahí. Como esta familia es de mucho dinero, no tuvieron problema en cambiarse a otra casa que tenían, y solo iban de vez en cuando a darle la vuelta, revisar que todo estuviera bien. Por eso mi amigo terminó viviendo ahí por un tiempo. Ya no tuvieron tanto contacto con esa familia una vez que crecieron. Solo su jefe le pidió esa casa para la familia de mi amigo, y listo, no hablaban de nada más.
Sin embargo, dice él que nunca escuchó nada en esa radio, pero sí veía que de repente se encendían las luces, muy apenas, como si ya no tuviera batería, pero sola, allá arriba, en la casa del árbol de los gemelos. Ahora entiende un poco mejor la pregunta del inicio. ¿Qué se supone entonces que pasó ahí? ¿Quién era esa mujer y, sobre todo, habrán terminado esas llamadas por radio? ¿O simplemente ya no hubo quien las escuchara? Muy aterrador, lleno de preguntas, ¿no? Pero así son estos casos. Cuéntenos usted qué piensa. En lo que nos vamos hacia Toledo, España, Pablo Gómez, esta noche nos cuenta esto. Cuando viví en Toledo, fue en mis épocas de estudiante. Me ocurrió algo junto a otra persona que a día de hoy, juro, aseguro, por todo lo que quieran, que lo que vimos esa noche fue un fantasma. En ese entonces solía rentar un departamento en un edificio que apenas tenía unos años de haberse construido. Esta renta la dividía con un compañero, que luego se hizo muy amigo mío, quien también estudiaba, pero en otra escuela, y ahí vivíamos completamente solos. Resulta que un día quedamos en ver películas esa noche, y bueno, llegando cada quien de lo suyo, compramos comida, nos sentamos en la sala, vimos una película. Se terminó y como íbamos a tener maratón de películas, en lo que escogíamos la siguiente, los dos, vemos que al lado del sofá, a menos de 2 metros de nosotros, donde estábamos sentados, un niño de unos 5 años, cabello corto, playera roja, nos ve y nos dice, muy serio, sin expresión: hasta mañana. Se voltea, se va caminando y se mete a mi habitación. Imagínense la cara con la que nos volteamos a ver los dos. Salimos corriendo esa noche. No había manera de que alguien hubiera entrado si teníamos la puerta del departamento detrás de nosotros y hacía ruido si la abríamos. Un ruido que conocíamos muy bien. Estábamos en el 4º piso, entonces por alguna ventana ni de chiste. Y rápido contactamos al encargado de rentarnos. Hablamos por teléfono con él y después de hacernos muchas preguntas de confirmación que si no habíamos dejado la puerta abierta, si teníamos algún invitado que no recordáramos, aunque el edificio era de puros estudiantes, no había niños. Sin embargo, ninguno de nosotros lo conocía. Y verlo entrar ahí, a mi habitación que estaba completamente oscura, sabíamos que eso no había sido nada normal. El rentero nos dijo muy sincero que no sabía qué decirnos, y lo entiendo, nosotros tampoco. Nos ofreció otro departamento, cambiar nuestras cosas al día siguiente, y pasar esa noche en el 1er piso, en uno que estaba deshabitado, que sería el nuestro. Aceptamos. De hecho, ni entramos al departamento. Afortunadamente teníamos nuestros teléfonos con nosotros y con batería. Y solo cerramos, bajamos y pasamos la noche en el 1er piso. Sin dormir, por supuesto. Al día siguiente, pues fuimos por nuestras cosas. Claro que no vimos nada. No faltaba alguna cosa por ahí, que estuviera desacomodado de una forma extraña. Nada. Pero ya no nos sentíamos tranquilos en ese edificio. Una aparición repentina, breve, sin contexto o explicación. Nos cuenta Pablo que nunca antes, en los 5 meses que llevaban ahí, les había pasado algo como esto. ¿Qué habrá sido? ¿Alguna teoría? En lo que nos escribe, nos vamos ahora hacia Uruguay,
desde donde Julio Ferreira esta noche nos cuenta esto. Viví mi infancia y adolescencia en Nueva Helvecia, precisamente en la calle Gilomén, mudándonos de ahí cuando yo tenía 16 años, en el 82. Por el tiempo que teníamos ahí, desde pequeño hice mis amigos, con quienes salía muy frecuente a jugar por ahí, en las banquetas principalmente. Y así en esas tardes, jugando en la calle y recorriéndola de aquí para allá, fue que íbamos conociendo, al menos de vista, a todos los vecinos de por ahí. Nunca nos pasó nada extraño, y fue hasta que cumplimos la mayoría, entre 11 y 13 años, que una noche apenas había oscurecido, a punto de que cada quien entrara a cenar y ya despedirnos. Dimos un último recorrido en la calle en las bicicletas que teníamos. Paseándonos mis 3 amigos y yo esa noche, nos detuvimos, porque un amigo nuestro nos dijo en voz baja, frenando y haciendo que nos detuviéramos para ver que al otro lado de la calle, en la casa de una vecina que casi nunca salía, una señora muy religiosa que vivía sola, ya mayor. Bueno, ella estaba parada en su techo. No pudimos ver más que su silueta, pero era claro que era ella. La reconocíamos aún con la oscuridad, y solo estaba parada ahí, viendo hacia arriba sin moverse. A nosotros sí nos dio miedo. Por eso es que un amigo nuestro nos dijo que mejor nos fuéramos, que nos iba a ver la señora. Y eso hicimos. Pedaleamos rápido, cada quien a su casa. Nos volvimos a juntar a los 2 días. Salimos de nuevo, jugamos, se nos hizo de noche y un amigo nos dijo que deberíamos volver a pasar por la casa de esa vecina, a ver si andaba de nuevo en su techo. Y es que era muy raro porque la señora ya era muy mayor como para andar trepada por allá, pero le hicimos caso. Fuimos en nuestras bicicletas, desde el otro lado de la banqueta, y tal como en la otra noche, ahí estaba. Era la misma posición, solamente de pie, la silueta con un tipo de bata de dormir, el cabello a los hombros canoso, viendo hacia el cielo, arriba de su techo. Y esa noche nos llevamos uno de los peores sustos que pueda tener un niño, ya que en menos de un segundo, y de una manera que no sabría explicarles, no pareció que la forma en la que volteó a vernos, en menos de un segundo, haya sido humanamente posible. La velocidad a la que volteó su cabeza hacia nosotros, vaya. Ahí un amigo sí gritó, y cada quien se fue volando a su casa. Yo le conté a mis papás el por qué llegué así de asustado esa noche. Sin embargo, ellos se rieron. Me dijeron que eso no era cierto, que de seguro andábamos haciendo algo malo en la calle. Alguien nos había regañado y no les quería contar. Pero yo les dije que era cierto, que había visto a la vecina tal, les dije su nombre. Con mis amigos, que todos la vimos. Ya 2 noches había sido lo mismo, pero que ahora nos había atrapado viéndola. Mi papá, mientras mamá seguía haciendo de cenar, se sienta en la mesa conmigo y me dice: «Hijo, sabes que eso que viste no es cierto. La señora ya falleció hace 1 mes. Se quedó sola a su casa, no hay nadie. Mejor dime qué hicieron, para saber qué decir si viene algún vecino con la queja». No puedo describirles qué sentí al escuchar eso. No salí por muchos días con mis amigos y mis papás sí notaron eso. Así que supieron que les había dicho la verdad. Y bueno, ya cuando vi a mis amigos y les conté eso,
Algunos me dijeron que sus papás también les habían dicho en esos días que esa señora había fallecido hace tiempo y nadie de nosotros lo sabía. Sin embargo, 2 veces todos la vimos. Cuando salíamos a jugar después de esto, antes de que anocheciera, ya estábamos cada quien en su casa. Duramos así mucho tiempo, y en la ocasión en que me tocó pasar por ahí de noche, ya no la vi, y qué bueno. Pero no sé qué significó el hecho de que nos volteara a ver así esa noche. Si hoy yo le pregunto, ¿a qué tipo de fantasma le teme más? ¿Qué forma es en la que le da más miedo? ¿Qué respondería? Cuéntenos, sería un placer conocer qué le aterra más, o qué tipo de interacción de parte de lo que no conocemos es lo que a usted le teme más. Los estaré leyendo, gracias de antemano. Querida audiencia, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, subiremos relatos también por allá. Tenemos 2 grupos, Facebook y WhatsApp. Los enlaces los tendrá en el primer comentario. Y por supuesto en la plataforma morada, que hacemos directos de lunes a miércoles, a partir de las 9:20 p.m. hora centro de México. De antemano, le agradezco mucho. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.